Municipal de Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos, adelante con el conversatorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en esta mañana de diciembre casi. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias, presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y muchísimas gracias también al presidente saliente, presidente Saltillo. Los saludo a todos y los quiero felicitar a todas y a todos alcaldes y alcaldesas. ¿Por qué? Porque son los más valientes y los que tienen la brújula mejor apuntada y los que son los más pacientes también. Y les voy a explicar por qué. Pensar en niñez es pensar en el largo plazo. Y es como a mí que me gusta sembrar plantitas y tienes que tener la paciencia de que ya le salió una hojita, ya le salió la otra y regarla todos los días y ver si le está dando el sol y ver si no, requiere muchísima paciencia y el resultado se ve muchos años después, no se ve en ese momento. Por eso creo que los alcaldes y alcaldesas que están preocupados y ocupados por la niñez tienen bien apuntada su brújula, pero sobre todo son nada egoístas porque no están viendo también por su tema político, sino están pensando en el futuro. Los resultados de lo que están sembrando todos ustedes se van a notar muchos años después. Tal vez ustedes ya no están como alcaldes y alcaldesas de sus ciudades y sin embargo ahí van a estar los resultados, ahí van a estar esas grandes árboles, grandes plantas que van a ser esos niños y niñas convertidos en adultos que van a ser ciudadanos respetuosos, participativos, generosos y responsables. Entonces, para empezar, los quiero felicitar. Y bueno, ahora me voy a referir y voy a iniciar con el marco normativo que hoy nos ocupa. Y bueno, el marco legal, el de México, pues es el artículo 3 de nuestra Constitución. Si gustan poner la siguiente diapositiva, por favor. Pero voy a iniciar por el de la Carta de la Niñez de la UNICEF. Que ese es el tema, como se llama esta conferencia de ahorita, el artículo 28, solo me quiero referir ahí a lo que está en negritas. La educación debe de ser obligatoria y gratuita, que podría decirse que en México ya lo tenemos garantizado, pero si ponemos la siguiente diapositiva, que es el artículo 29, ¿de qué se trata la educación? Bueno, buscamos que se desarrolle la personalidad, las aptitudes y las capacidades de nuestros niños y niñas, que se conviertan en esto que les decía, en personas respetuosas y responsables y que después, cuando crezcan, sean tolerantes y sean mejores ciudadanos, que eso es lo que queremos todos los que estamos aquí, ustedes que son alcaldes, alcaldesas, presidentes del DIF, responsables en sus funciones, queremos ciudadanos responsables y participativos. Y bueno, esto es el extracto, solo para tener el marco normativo de la Convención de los Derechos de los Niños de la UNICEF. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito en la siguiente diapositiva, por favor, de qué hace Mexicanos Primero. Somos una asociación civil que defendemos el derecho a aprender de los niños y niñas. El otro día me decía un director en una escuela pública, pero ¿de quién lo defendemos o por qué lo defendemos? Y en realidad lo que tenemos que buscar es que sí sea garantizado. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que se decía, oye, pues ya hay televisión educativa, ya está garantizado el derecho, ¿no? Las escuelas cerradas y está garantizada la educación. O ya hay internet, escuelas virtuales y educación digital, y entonces está garantizado el derecho. Sin embargo, los datos nos decían todo lo contrario. Nuestros niños y niñas no todos tienen internet en sus hogares. Todavía, hasta el día de hoy, falta todavía internet en las escuelas, no digamos en los hogares. En las zonas rurales de nuestro país, un 60% no tienen internet y en las zonas urbanas un 40% no tienen internet en sus hogares. Entonces, es imposible una educación a distancia en estas condiciones. Entonces, por eso hablamos de defensa del derecho a aprender, porque a todas luces se veía que no estaba garantizado el derecho a la educación en la pandemia. Entonces, nuestra asociación, como muchos de ustedes, buscábamos la presencialidad, generar las condiciones para la presencialidad, porque en las poblaciones con pobreza y alta marginación no había condiciones distintas para garantizar este derecho. Bueno, buscamos también incidir y participar y transformar y lograr tener un bienestar colectivo. Y otra última, que es esto que le llamamos la triple inclusión. ¿Qué quiere decir? Que nuestros niños y niñas tienen que estar en la escuela,
que tienen que aprender en la escuela y participar en la escuela. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estar se refiere a cobertura educativa. Todavía tenemos un 25% de niños y niñas que no tienen primero de preescolar. Estos son datos de todo el país. En Jalisco son datos similares. No está garantizada la cobertura de primero de preescolar y tampoco está garantizada la de todos los preescolares. La primera infancia es importante, es donde se hacen todas estas conexiones neuronales que después nos van a ayudar cuando estemos en secundaria o en educación superior a aprender cálculo diferencial, matemáticas y todo esto que ahora estamos promoviendo con lo de el STEM, ¿no? Entonces, si no tenemos preescolares, es imposible que se garantice a futuro este derecho. Entonces, eso es estar en la escuela. Ahora falta aprender en la escuela. Se hacen pruebas estandarizadas en nuestro país, que son las pruebas PISA, o las pruebas Planea, y las que se hacen a nivel mundial, que son las pruebas PISA de la OCDE, y tenemos que un 70% de nuestros niños y niñas en México salen con resultados en matemáticas y en lenguaje y comunicación deficientes. No tienen y no han aprendido lo que necesitan aprender para desarrollarse en la vida. Entonces, no es solo estar en la escuela, sino también que la escuela realmente esté garantizando el aprendizaje. Y la última, que es que participen en la escuela. Hablamos sobre todo de esto de que queremos que participen, por ejemplo, en las elecciones o que participen pintando, barriendo la banqueta de su calle, ciertas cosas que hacíamos o solían hacer los ciudadanos anteriormente. Y bueno, resulta que ahora no lo hacemos, pero es que no lo promovemos desde la escuela pública. Necesitamos que desde la escuela se busque la participación ciudadana, preguntarles a la comunidad qué necesitan y que ellos participen en la asociación de padres de familia, que organicen kermeses y todo esto, ¿no? Entonces, es parte de lo que hacemos. Buscamos que estén, que aprendan y que participen. La que sigue, por favor. Bueno, además, promovemos dentro de todo que las ciudades sean educadoras. Les voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero bueno, dentro de Mexicanos Primero este año invitamos a a todos los alcaldes en realidad de aquí del estado de Jalisco a que firmaran unos compromisos por la educación. Muchos de los que están aquí, empezando por el presidente que está aquí a mi derecha, firmó unos compromisos por la educación y que buscábamos que todos los alcaldes y alcaldesas se comprometieran por tener y formarse a sí mismos como ciudades educadoras, con políticas públicas transversales pensando en la educación. Posterior a estos compromisos también sugerimos ciertas propuestas para el Plan Municipal de Desarrollo enfocadas en niñez y en educación. Entonces es parte de lo que trabajamos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué es importante el papel de los municipios? Hay que convertir al municipio en un agente educativo. ¿A qué nos referimos con esto? Todos los que estamos aquí somos agentes de la educación, a lo mejor no nos asumimos así, pero o somos papás, o somos maestros, o tenemos niños a nuestro alrededor, o estamos en la función pública, o estamos en algún medio de comunicación. Todos tenemos relación con niños, con infancia, y todos podríamos ser, si quisiéramos, agentes transformadores de la educación. El municipio es el que está más cercano al ciudadano. Ya lo decía el presidente municipal de Saltillo, es el que a lo mejor tienen menos dinero, pero son los que están más cercanos y es a donde acuden más los ciudadanos. Precisamente por eso nosotros nos acercamos a los alcaldes y alcaldesas para decirles, a ver, si ustedes son los que están más cercanos, ¿cómo le podemos hacer para que la educación les llegue y sea garantizada? A lo mejor no desde sus atribuciones, porque ahorita creo que en la siguiente diapositiva, porfa, vamos a hablar cuáles son las atribuciones bueno, esa no es, pero al ratito les platico sobre eso. ¿Cuáles son las atribuciones? Ahí está, en el país, en México, las atribuciones principales de educación no las tienen los alcaldes y tienen relativamente pocas el Estado y la mayoría son de la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, los ciudadanos nos acercamos mucho a los presidentes y presidentas municipales porque creemos que ahí están las soluciones y sin embargo tienen algo de razón los ciudadanos. Hay muchas respuestas que han hecho las ciudades en favor de la niñez, en favor de la educación, que generan mejores resultados, inclusive que lo que hace la propia Secretaría de Educación Pública. Entonces, nosotros como asociación civil decidimos acercarnos a los alcaldes y alcaldesas porque creemos que son los que tienen más voluntad y, como dije antes, son los más valientes y más pacientes. Entonces, por eso estamos con los alcaldes y alcaldesas buscando
¿Qué acciones pueden hacer? Que eso les voy a presentar ahorita propuestas. La que sigue más adelante, porfa. Bueno, esta es una visión de qué es una ciudad educadora. Este es de Jalisco Como Vamos, de mi amigo Augusto Chacón. Y hablaban, por ejemplo, el alcalde ahora de Guadalajara, antes de Zapopan, Pablo Lemus, de preguntarles a los niños. Eso casi nunca lo hacemos, no lo hicimos en la pandemia, tomamos decisiones todo el tiempo por ellos y decíamos, no, las escuelas cerradas, pero bueno, sí hay que abrir los bares, bueno, sí hay que abrir las fábricas, sí hay que abrir los centros comerciales, y los niños nadie les preguntaba, nadie se preocupaba, nadie se ocupaba por ellos. Y en realidad a los primeros que les tenemos que preguntar son a ellos. Ellos son nuestra apuesta para el futuro y tendríamos que invertirles más a escucharlos y posterior a escucharlos a tomar decisiones basadas en sus propuestas y basadas en el beneficio para ellos, ¿no? Entonces les recomiendo que vean esta propuesta de ciudades con visión educadora que está en la página de Jalisco Como Vamos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya vienen propuestas específicas de cómo garantizar y defender el derecho a aprender desde los municipios. Primero, respetar el principio de interés superior de la niñez, tomar decisiones basadas en evidencia. Esto parece como muy lógico, sin embargo, a veces tomamos decisiones así porque se nos ocurrió y en realidad hay muchos estudios a nivel internacional, hay muchas propuestas que ya hicieron otros alcaldes o alcaldesas. Aquí sería súper enriquecedor que cada alcalde o alcaldesa cuente cuál fue alguna propuesta que hizo en favor de la niñez y se replicara en otros municipios, ¿no? Ya nos platicaba el alcalde de Guadalajara algunas que realizó como alcalde de Zapopan. Sería interesante documentarlas y compartirlos con otros municipios para que así se fuera creciendo estas políticas públicas que ya tienen evidencia y que sí favorecieron a la niñez, ¿no? Entonces, seguramente todos los que están en el público también tienen otras y valdría la pena tomarlas en cuenta. Fortalecer los programas que atienden a la primera infancia, que lo que les decía de los 0 a los 6 años es una etapa muy importante que tenemos que cuidar. Establecer espacios de participación social, buscar propuestas centradas en el aprendizaje. Y bueno, siempre el 7, que es respetar el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre ir hacia más y hacia mejor, no regresarnos 3 pasitos atrás. Si el alcalde o alcaldesa que estuvo anterior a nosotros hizo cosas buenas en favor de la niñez, hay que irnos hacia más y hacia mejor, no a quitar lo que ya se había hecho, sea del partido que sea, ¿no? Eso es siempre pensando a futuro y por eso les decía, sí tenemos que ser valientes y tenemos que ser pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una propuesta de nosotros, de Mexicanos Primero, en donde les escribí, que también se las dejo, al final les voy a poner las fuentes. Vienen para el Plan Municipal de Desarrollo, que todos ustedes, unos ya los terminaron, otros están trabajando sobre su Plan Municipal de Desarrollo en Jalisco y en los otros municipios, los que lo revisan cada año, en municipios de otros estados del país, podrían basarse en este proyecto de cómo generar políticas públicas basadas y medidas, porque también es importante medirlas y reconocer el avance y reconocer el resultado, basadas en el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que les presentamos. Nosotros ya la entregamos a los 125 alcaldes y alcaldesas de Jalisco. La que sigue, porfa. Y bueno, aquí ya vienen propuestas específicas. Estas son mis últimas diapositivas. ¿Qué se puede hacer? Ya muy específico. Bueno, desarrollo infantil, fomentar y promover círculos de crianza. A nadie nos enseñan cómo ser papás y mamás. Es importante que en los centros de desarrollo municipal, que en las bibliotecas, en los centros culturales, haya estos que en las escuelas les llaman talleres de padres o talleres de crianza y que nos enseñen sobre, por ejemplo, disciplina positiva, disciplina inteligente, el fomento a la lectura y todo esto hace que nos ayude a todos los que desconocemos y de repente ya tenemos 3 hijos, 4 hijos y ahora ¿cómo le hago? Que nos den tips y pues sobre todo consejos para ejercer nuestra maternidad y nuestra paternidad de una manera más responsable. Fortalecer los centros de atención infantil, distribuir información sobre el desarrollo infantil temprano. En espacios y agentes educativos, bueno, ahí conformar equipos de trabajo con especialistas y pedagógicos y educativos. Entiendo que a todos nos encanta el tema de los niños, pero siempre hay que preguntarles a los expertos. Entonces, es importante tener
pedagogos y especialistas en niñez y en educación en su equipo de trabajo que tienen en sus municipios. Vincular a las escuelas públicas a los centros comunitarios. No tiene que estar desarticulada. La escuela pública, que como les digo, le corresponde a la Secretaría de Educación Federal o la Secretaría de Educación de su estado, del estado de la República en el que se encuentren, eso, ¿cómo lo vinculan con todas las áreas que sí dependen del municipio, como es el parque, como es la biblioteca, como es el centro cultural? ¿Cómo vinculan a todos esos niños y niñas que ya están en una escuela para que a tantos metros de distancia esté la unidad deportiva y saliendo de la escuela vayan y se jueguen una cascarita de fútbol o vayan y renten un libro a la biblioteca? Entonces, eso es muy importante, y también generar programas de formación y actualización de docentes. Esto también es una atribución, podríamos decir, estatal y federal. Sin embargo, no se ha hecho de la mejor manera posible. Lo que están invirtiendo a nivel federal son algo así como 235 pesos por maestro al año para su capacitación. Es necesario que también los municipios le inviertan a la formación de los docentes. Además, los docentes son los que están también muy cercanos a los ayuntamientos. Entonces, si les invertimos a los docentes, generamos también alcances a futuro y les puede traer beneficios también a nuestra niñez. La que sigue, porfa. El tema de abandono escolar y rezago educativo, esta es muy importante. No tenemos los datos actuales, deberíamos de tenerlos. Es una recomendación para todos ustedes, alcaldes y alcaldesas, que estén continuamente renovando sus bases de datos. Nos pasa a veces que el municipio los tiene más certeros que la propia Secretaría de Educación. ¿Cómo le hacemos para tener los datos sobre abandono escolar y rezago educativo en tiempo y forma? Y posterior a eso, ya con la evidencia del dato y decir, tantos niños y niñas en la pandemia abandonaron la escuela, ¿qué puede hacer el municipio al respecto? Nosotros, por ejemplo, hicimos una campaña, que ahí la ven en parabuses de aquí de la ciudad, que dice presencial o a distancia, la escuela es el mejor camino. Esa la hicimos con otras personas de sociedad civil que buscamos y también con algunos empresarios que ayudaron para generar esta campaña de reducción del abandono. Los ayuntamientos pueden ayudar mucho a esto, ¿no? Entonces, hay que buscar reducir el abandono escolar, que sí se incrementó durante la pandemia. No hay datos todavía oficiales y esperemos a finales de año ya tenerlos de la Secretaría de Educación. Y lo mismo con el rezago educativo. Ya les comentaba que las pruebas Planea nos hablaban de resultados educativos en los que 70-80% de nuestros niños y niñas no tienen los niveles de matemáticas y de lenguaje y comunicación para desenvolverse en la vida. Estoy hablando de sexto de primaria y tercero de secundaria. Entonces, si eso no lo cuidamos ahorita, estos niños y niñas van a tener problemas a futuro. Entonces, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Bueno, tener y participar con evaluaciones diagnósticas y otras iniciativas de evaluación de aprendizaje, apoyar y fomentar programas de tutorías en las escuelas. O sea, aparte de la escuela, que eso sí depende de lo estatal y federal, ¿cómo se puede hacer a lo mejor en los centros comunitarios, centros culturales o en la propia escuela en el turno, en el contraturno, tener tutorías por parte del municipio para ayudar a estos niños a minimizar el rezago educativo que pudo haberse generado en la pandemia? Y finalmente, la que sigue, por favor. El tema de transparencia, establecer sistemas de información de datos y consulta de los servicios educativos municipales. Eso también es muy importante. Ya les decía, hacen falta datos y más en la pandemia que se movió las cosas rápidamente. Necesitamos saber cuántos niños sí volvieron, cuántos no, qué propuestas tienen, cómo están sus evaluaciones, cómo está su salud socioemocional, por ejemplo. Eso también es muy importante que lo trabajen en sus centros comunitarios, en sus casas de la cultura o en el lugar que estén cercanos los ayuntamientos de los niños y niñas. Es importante que trabajemos en la salud socioemocional. Se vino abajo todo el tema emocional en la pandemia, no solo para los adultos, también para los niños. Entonces hay que cuidarles esta parte a ellos, que yo creo que sería como lo primero por hacer, y posteriormente todo lo que tiene que ver con rezago educativo. Y bueno, la infraestructura, que eso es como lo más lógico, que nosotros platicando con alcaldes y alcaldesas, lo primero que se nos viene a la mente es
¿Qué hacemos desde yo siendo alcalde o siendo alcaldesa por la educación y por los niños? Se nos ocurre, pues pongo una biblioteca, pongo una casa de la cultura, mejoro las condiciones de la escuela, ¿no? Le pongo una barda perimetral, ayudo con el toldo para que les dé sombra a los niños y demás. Inclusive todo el asunto de los servicios municipales, que siempre haya alumbrado público alrededor de las escuelas, que no haya ninguna escuela oscura. Ahora que oscurece temprano en estas épocas, los que tienen turno vespertino, es importante que esté muy iluminada la escuela, que tenga todos los servicios de agua. También con la pandemia es muy importante que haya agua, para que puedan lavarse con agua las manos, con agua y con jabón. No es necesario siempre el antibacterial si tuviéramos agua en todas las escuelas. Todavía les puedo dar datos de aquí de Jalisco, 600 escuelas todavía no tienen agua. Entonces, es necesario primero garantizar esos servicios básicos, y eso sí es responsabilidad de los ayuntamientos. Y bueno, y todo el tema de brindar conectividad efectiva. Hay programas que los desarrollan a nivel estatal, pero también hay servicios municipales. La conectividad ya es un derecho, ya es una garantía que debería de estar para todos en materia de infraestructura. Ya no es solo la escuela, digamos, la barda, el salón de clases y demás, sino la conectividad también tiene que estar garantizada. Les decía que no hay internet en todos los hogares, por lo menos que se haya en las escuelas. En la pandemia se acercaban papás y mamás a la escuela a bajar por internet la tarea en el WhatsApp, hablar con el maestro y luego irse a su casa a explicarle a niños y niñas, ¿no? Entonces es importante que en la escuela sí haya, y que haya servicios públicos dentro de los espacios públicos municipales, que haya también el Wi-Fi, ¿no? Y bueno, eso serían como las propuestas que traemos desde Mexicanos Primero. En la última diapositiva, por favor, ya nomás vienen las última diapositiva, por favor, las fuentes. Que bueno, ahí todo de lo que hablé está en lo que les hablé de Jalisco Cómo Vamos, en Mexicanos Primero lo del plan municipal, y bueno, y todo lo de la Carta de Ciudades Educadoras, que también tiene muchos tips y acciones para todos ustedes, alcaldes y alcaldesas, que podrían realizar en favor de la niñez. Y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes nuevamente.